Hola a todos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la sesión del día de hoy a partir de las 6 de la tarde con el docente John San Cristán Castro sobre procesos de transformación digital inteligente, una experiencia desde LegalPay. Vamos a dar unos minutos mientras el resto de los compañeros interesados se unen para dar inicio. Bienvenido, doctor John, que ya lo veo por ahí.
Hola, buenas tardes. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a poner un poquito la cámara, ¿les parece? Sería muy chévere también como verlos a todos. Bueno, a ver si yo pongo acá mi cámara. Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo van? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien, Muy buenas bien. tardes. Todo bien. Ah, bueno, En qué chévere Rango por aquí tenerlos. conectados. Súper. No, pues yo creo que ya estamos todos o de pronto habrá alguien más y esperamos unos 5 minutitos más que entren. Considero oportuno, doctor, muy buenas tardes, esperar 5 minutos a que se conecten un poco más los asistentes y damos inicio. ¿Le parece bien? Perfecto. Si quieres, me avisas, me das luz verde y arrancamos. Perfecto, doctor, yo le aviso Bueno, gracias. a usted. Buenas tardes, doc. ¿Le parece si ya damos inicio? Claro que sí. Listo. De igual manera, agradecerles a todos por su puntualidad y gracias a usted, doctor, por estarnos acompañando en la tarde de hoy en esta masterclass. No, muchísimas gracias a ustedes por estar todos acá. ¿Somos cuántas personas?
Ahorita estamos 39 en la sala. Ok, denme un segundo, 39 personas. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Aquí compartir un poquito esta pantalla. Compartir. Y vamos a abrir esto. Vamos a ponerlo aquí, compartir y presentar. Listo, creo que ahí creo que ya todos están viendo. ¿Me pueden confirmar, por favor? Estamos viendo. Sí, listo, súper. Bueno, entonces, mucho gusto, buenas tardes a todos. Mi nombre es John Sacristán Castro, yo soy consultor en innovación y estrategia empresarial. Soy licenciado en publicidad y planeación estratégica de la Universidad de Palermo. Tengo un Master Degree en dirección de marketing y gestión comercial. Una especialización en innovación y desarrollo de nuevos negocios. Muy amablemente, el doctor Germán y la Facultad de Derecho me hicieron una invitación para contarles un poco de la experiencia que yo he tenido. Yo vengo haciendo empresa, una fintech y una legal tech a lo largo de 7 años. Y pues me pidieron que compartiera más o menos pues las vivencias y más o menos cómo se estructuró absolutamente todo el modelo de negocio basado en una transformación digital. Pero entonces yo quiero de pronto compartir o quiero que esto sea más que yo me ponga a hablar y contarles y entrar en materia inmediatamente. Me gustaría de pronto saber 2 o 3 personas que se animen a compartirme de pronto qué entienden por transformación digital inteligente. Y así, digamos que ya con base en esa pequeña primera presentación de ustedes, yo voy a llevar y voy a alinear la presentación como debe ser. Entonces, yo no sé si alguien de pronto se anima y me dice que entiende en transformación digital, si ya ha tenido alguna experiencia similar. Ahorita esto está sonando y tiene como mucho por la necesidad de la pandemia. Parece que apareció esta gran necesidad, pero quisiera primero saber si ustedes tienen alguna idea sobre lo que significa la transformación digital inteligente. No sé quién se puede animar. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Primero que todo, me disculpo, es que tengo un tema de salud, entonces me tocó recostarme, entonces No, por eso se ve como la habitación. En mi opinión, la transformación digital inteligente es la identificación de las nuevas necesidades del mercado y cómo yo llevo mi modelo de negocio cuando ya he identificado esas nuevas necesidades del mercado. La transformación digital no es solo como conocer todas las herramientas de la industria 4.0 e implementarlas como loco, sino que va desde la adquisición de tecnología de forma inteligente, optimizar mis recursos, pero sabiendo qué herramientas aplican a mi modelo de negocio y no lo que está en el sector en forma general, que en mi opinión ha sido como lo que ha sucedido, porque todo el mundo pensó primero que era digitalizar su documentación, luego todo el mundo pensó que necesitaba Big Data, cuando tal vez no era así, sino que unas eran muy grandes y necesitaban un data lake, otras muy chiquitas y con un warehouse era suficiente. Entonces, pienso que es primero comprender y asimilar cuáles son esas herramientas de la 4.0, identificar las oportunidades de mejora y de forma óptima mejorar mi modelo de negocio. Era mi opinión. Muchas gracias. súper, muy chévere. Y es por ahí lo que estás diciendo, está perfecto porque se parte de una necesidad que se encuentra en el mercado y hay unos pasos que es los que
yo les voy a compartir de pronto como yo lo hice, ¿no? Como lo vengo haciendo hace unos años. No sé si alguien más se puede animar a decirme qué significa para ustedes la transformación digital. ¿Alguien más? Yo creo que con una opinión más y arrancamos, sin problema. Pero uno más, alguien que me pueda decir qué más puede llegar a ser una transformación digital. Yo, profe, pues no sé, es usar como las herramientas tecnológicas que existen a nuestro favor y ir como en el mismo camino de esta innovación digital. O sea, ir como a la vanguardia, irnos transformando también a medida que van cambiando pues los requerimientos y las necesidades. Ok, bueno, entonces como para hacer de pronto aterrizarlo, ¿sí? O lo que me gustaría presentarles es mostrarles cómo en la naturaleza es una transformación inteligente. Y con base en eso que vamos a ver, empezamos a desarrollar absolutamente todo relacionado a la transformación digital. Entonces quiero mostrarles este pequeño videíto, es muy cortito, para que lo vean. Todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, aquí va el video. Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta, esto es un proceso de metamorfosis que, por supuesto, todos lo conocemos, eh, de algo, de un ser que se transforma naturalmente, ¿no? Si ustedes detallan este video, ustedes se dan cuenta que todo el proceso de transformación, desde el inicio hasta el final, hay como una secuencia. Y en esa es una secuencia obviamente inteligente. Pero la transformación no puede ser transformación si su 100% de su naturaleza realmente se transforma para entrar como a una nueva realidad o a un nuevo ciclo. Yo tomo este video de base, tomo esta experiencia natural de base porque es exactamente igual el proceso de transformación digital en cualquier tipo de modelo de negocio. Uno empieza básicamente mirando y haciendo unos análisis de la situación actual de una empresa y empieza a mirar de acuerdo a las necesidades actuales del mercado, como muy bien lo decían hace un momento, se empieza a analizar de qué manera se puede generar una experiencia de usuario adecuado y adaptada al momento. Entonces podemos decir que la transformación digital inteligente, ¿qué es? Es un proceso de metamorfosis empresarial que busca reinventar procesos convencionales por procesos digitales que faciliten y mejoren la experiencia de los grupos de interés o stakeholders de una empresa. Básicamente es agarrar la realidad de una empresa, de los procesos de una empresa y analizarlos y mirar cuáles son de pronto cuáles son digamos, los procesos cuello de botella que no generan ningún ingreso, que demoran los procesos, que son costosos y que finalmente ese costo se traduce o se traspasa finalmente al cliente final. La transformación digital como propuesta de valor hoy, ¿por qué es importante? Más allá de la coyuntura de pronto de salud pública que enfrentamos a nivel mundial, hoy los clientes son muchísimo, las personas en sí son muchísimo más exigentes a la hora de transferir beneficios o transferir valor. Ahorita se busca la inmediatez,
ahora se busca la transparencia en los procesos y por supuesto que eso toque adecuadamente el bolsillo de los usuarios. Si yo tengo una transformación y analizo, que ya vamos a mirar cómo se hace, pero ya logro y puedo lograr toda una transformación, pero resulta que en el momento de que el cliente vaya a usarlo, es excesivamente costoso, puede ser una muy buena solución de transformación digital, pero no está adaptada por lo menos a las necesidades. Entonces, yo les voy a contar un poquito de mi experiencia en Legal Pay. Legal Pay es una vertical, es una Legal Tech que sale de otra empresa FinTech, ¿no? Digamos que mi proceso fue recibir una empresa que manejaba, compraba o compra derechos litigiosos en el sector financiero y nos dimos cuenta en ese proceso de transformación de muchísimas cosas que les quiero compartir en este momento. La transformación digital tiene un impacto o debe tener un impacto simplificador. Si ustedes miran las nuevas soluciones, no sé, Uber, Rappi, simplemente son soluciones que simplifican un proceso que era tedioso antes y lo convierten en una experiencia de inmediatez. Ese debe ser el resultado de un proceso de transformación digital. Tiene que tener un impacto simplificador a nivel social, a nivel económico, a nivel gubernamental y a nivel cultural. En un proceso de transformación digital, el reto más grande, no vayan a pensar que es la tecnología. La tecnología, de pronto, de alguna manera, se hace la ingeniería, que les voy a contar cómo se hace la ingeniería, pero el reto más grande de la transformación digital, en el momento que ustedes vayan a sacar adelante un proceso de transformación digital, lo que yo me he encontrado es que el reto más grande es a nivel cultural. Cuando hay una organización que lleva un tiempo importante en el mercado, trabajando de una misma manera, y tiene que adaptarse a una nueva realidad, decirlo y crear la tecnología para esa nueva realidad es el 10% real de lo que va a suceder en ese proceso de transformación digital. Porque en el proceso se tiene que generar caos, tal como pasa en la mariposa, en el momento de la oruga, cuando está en el cogollo. Ahí empiezan a aparecer muchas situaciones químicas que desaparecen la oruga, rompen todos sus procesos internos para después crear algo de impacto simplificador. Entonces, el proceso de transformación empieza de adentro hacia afuera. Yo creo que esto es muy importante porque el que va a hacer una transformación digital tiene que haberla sentido desde adentro, porque el ejercicio de la transformación a nivel cultural va a haber muchísima resistencia, va a haber muchísimos desacuerdos. Hay gente que no va a colaborar, hay gente que se va a ir, porque no va a estar de acuerdo con esa nueva modalidad, no va a estar de acuerdo con esa nueva forma de operar. Entonces, muchas veces toca prácticamente reiniciar el equipo de trabajo con una mente un poco más abierta cuando uno tiene de alguna manera una resistencia considerable. En el ser, yo pongo en el centro que uno debe tener para sacar adelante este tipo de transformaciones un propósito, ¿sí? Un propósito porque el propósito de alguna manera asegura la sostenibilidad de la totalidad del proceso de transformación digital. Un espíritu transmutador, ser consciente de lo que está pasando, de las necesidades actuales, no ser indiferente a una nueva realidad, aprender, volver a aprender, ¿no? Que a veces nos cuesta, que a veces tenemos como todo tan claro y la experiencia nos ha dicho
que cierta forma de hacer las cosas es la eficaz, es la eficiente, y cuando de alguna manera te plantean algo diferente, tu propósito empieza a tambalear, ¿no? Empiezas a crear resistencia, empiezas a hacer cosas que te vas a enfrentar y que hace parte de la naturalidad del proceso. Lo primero que se van a encontrar en un proceso de transformación digital es la resistencia al cambio. Lo estamos viendo incluso a nivel social con todo el tema de alguna manera electoral, ¿no? Esos cambios drásticos a veces son muy fuertes y las personas, unas prefieren enfrentarlos y otras prefieren irse a un lugar donde su comodidad se mantenga. Hay que tener también el sentido de innovación, de tener ganas de hacer algo diferente, de pensar diferente, ¿no? De juntarse. A veces creemos que mezclar ciertas cosas no tiene coherencia. Y resulta que cuando yo empiezo a mezclar lo que no siempre mezclo, empiezan a salir nuevas fórmulas de hacer las cosas. En mi trabajo con los ingenieros, por ejemplo, muchas veces en los debates de crear una mejor experiencia para el cliente, no nos quedamos solamente con los perfiles de ingeniería, con los abogados o con los publicistas, sino también traemos fotógrafos, también tenemos personas de arte de pintura, de escultura, totalmente opuestas o una antítesis total a lo que nosotros estamos planteando, porque es desde allá, desde la antítesis, donde empiezan a aparecer los primeros síntomas de innovación. La resiliencia para todo en la vida creo que también hace parte de este proceso. En este proceso hay muchas caídas, hay decepciones, hay demoras, no hay mucha colaboración. Al principio la gente confunde de alguna manera la motivación con el compromiso, ¿no? Yo siempre hago un ejemplo con los muchachos y es, a veces vamos por la vida como si fuéramos juegos pirotécnicos o podemos ir por la vida como si fuéramos una vela. No quiere decir que o sea, no quiero poner algo como bueno o malo, pero si ustedes se dan cuenta, unos juegos pirotécnicos, si ustedes los ponen al lado de una vela, pues seguramente cuando empiecen los juegos pirotécnicos, esa motivación empieza, mejor dicho, a alumbrar por aquí, por allá, pero en el camino se va perdiendo esa motivación. Y lo que logra que ese proceso continúe de manera, digamos, organizada, es el compromiso. El compromiso es que independientemente de las dificultades que vaya pasando el proceso, a lo largo, lo que vaya pasando a lo largo del proceso, tener el compromiso de que se tiene que lograr, porque hay un propósito de crear valor en el mercado, incluso propósitos, yo nombro de espíritu transmutador, no solamente proponerle al mercado, sino también desde un sentido espiritual de, hey, yo quiero proponer algo aquí en la vida, quiero hacer algo, quiero que esto sea de manera diferente, quiero que se pueda lograr de esta manera. Para eso es muy importante el compromiso más que la motivación en el proceso. Podemos tener personas muy motivadas y ponerles todos los sistemas para mantener la motivación, pero es muy costoso, ¿sí? Y creo que en un momento de transformación uno tiene que ser austero con los recursos porque finalmente es lo que va a producir la nueva realidad de la empresa. Y la capacidad de adaptación, también importantísimo. Yo a lo largo de todo el desarrollo de estas dos empresas, adaptarme a lo que está pasando, adaptarme no solamente a lo que está pasando internamente en una empresa, sino qué está pasando también a nivel macroeconómico, cómo nos afecta, cómo podemos sacarle provecho a esa situación. No entrar de pronto en la nube de tristeza cuando las cosas no sucedan como uno espera que suceden, porque eso va a ser prácticamente pan de cada día. Siempre va a haber algo para mejorar, siempre se va a retrasar algo. Entonces creo que esa capacidad
de adaptación. Es muy importante. Pero sin nada con todo eso, hasta ahora estamos en el mundo de las ideas. Y en el mundo de las ideas, pues todo funciona supremamente bien. El momento es la ejecución. ¿Cómo lo vas a ejecutar? De forma organizada, de forma haciendo un plan estratégico. Yo en mi empresa tengo un plan estratégico que le comparto a todas las áreas para que sean los que sepan cuál va a ser el camino y medirlo y hacerle seguimiento. Si yo no mido a medida que se va transformando, digamos, lo que estoy proponiendo, pues va a haber un momento en que se va a perder de alguna manera la línea estratégica a la que nosotros queremos llegar. Si eso no se mide, por eso es muy importante, yo resalto, tener KPIs muy concretos de acuerdo a la industria en la que se enfrente esta transformación. En el momento de diseñar la propuesta de valor, digamos que hay ciertas herramientas, ¿no? Hoy en día es muy importante, más o menos hoy estamos en una situación empresarial, por decirlo así, de o creas algo nuevo o sales del mercado. Si no propones algo, digamos como lo dije al principio, yo puedo ser un buen abogado, un buen profesional, tener, digamos, todos no sé, mis cartones, mis diplomas, lo que he logrado, pero si yo hoy no le ofrezco algo diferente a mi usuario, a mi cliente, pues definitivamente mi cliente va a irse inmediatamente donde alguien que le pueda crear, entregar lo mismo, pero de forma innovadora. Si a mí me ponen un cliente, si en una situación en la que las dos personas, los dos profesionales son unos súper profesionales y es muy difícil escoger con quién me puedo ir, yo escogería, en mi caso, la persona que me puede facilitar la información. Yo tengo una de las quejas de pronto que yo recibí al principio de clientes a los que yo no les había hecho la transformación digital. Había muchas quejas porque las otras empresas tenían que tomar decisiones inmediatas. Entonces los informes llegaban mensualmente y llegaban con información falsa o con información salida del paso. O muchas veces mis clientes no le contestaban. No, estoy cansado de los abogados, ellos viéndoles de la perspectiva del empresario, ¿no? Ahora, ya después mirándolo desde la perspectiva del abogado, resulta que el abogado no tiene solo un cliente, sino tiene muchos clientes, tiene que hacer muchos informes. Entonces, eso no lo entiende un cliente que está solicitando un servicio. El cliente simplemente quiere su información, su soporte, su trazabilidad y su realidad en el momento que es y cuando lo necesita para tomar decisiones relevantes dentro de su organización. Yo no puedo esperar hoy en día un informe, digamos, cada mes para tomar decisiones de qué voy a hacer con un proceso jurídico o de qué voy a hacer relacionado a las actuaciones frente a un proceso con una empresa. Digamos que esa realidad hoy, digamos, no crea valor. Hoy la gente le importa que si yo pido un domicilio, me llegue el domicilio y me llegue correctamente. Yo pido un taxi por una de estas aplicaciones, que me llegue el taxi, que me vaya seguro, que yo tenga toda la información disponible de la persona que me está llevando, de la información que me está trayendo el pedido. Hoy es muy importante la información. Yo creo que así como en tiempos pasados, de pronto el poder radicaba en temas de quién era más fuerte, ¿no? Antes el más fuerte era el más importante, después eso fue evolucionando y poco a poco el que tenía más tierras, ¿no? Era el más poderoso. Pero hoy en día, en la actualidad, digamos que el poder radica en la información, en la administración eficiente e inteligente de la información de mis clientes. Si yo puedo sacarle provecho
si puedo sacar el jugo a la información de la trazabilidad, de todo lo que he desarrollado en mi carrera profesional, seguramente voy a tener herramientas de mucho mayor impacto para poder generar un determinado resultado. Si yo voy manejando las cosas de pronto no de una forma organizada, pues seguramente eso también lo va a notar al final el cliente. El cliente hoy es demasiado exigente, ¿no? Es lo que, digamos, desde mi experiencia he visualizado, y son exigentes de verdad, que a veces necesitan los cambios ya, necesitan la información ya, necesitan los soportes ya, los informes, todo ya, y si tú no te lo entregas ya, pues hay más que me lo pueden ofrecer, ¿no? Entonces, yo les muestro aquí varias herramientas que ustedes pueden usar o que yo usé para, digamos, empezar todo este análisis interno. Lo primero que se tiene que hacer en un proceso de transformación digital es hacer un diagnóstico interno de la empresa, ¿sí? ¿Cómo se hace un diagnóstico interno de la empresa? ¿Yo cómo lo hice? Yo agarré y hice un mapa, acá dice roadmap, hice un mapa de procesos, mirando cómo se hacía de alguna manera, cómo pasaba la experiencia del cliente en la empresa, desde que es un prospecto y se vuelve cliente, hasta que ese cliente se factura. Entonces yo en esa empresa entré y me senté 2 meses con el área comercial, con el área de marketing. ¿Usted qué hace? ¿Cuáles son las estrategias? Después, en el área comercial, ¿usted qué hace? Y fui levantando los procesos de cada área de la empresa. Después, en la parte operativa, ¿usted qué hace? Senté a todo el equipo de trabajo de la empresa en una mesa, digamos, de reuniones por áreas. Por favor, cuénteme usted qué hace, y yo empecé a digamos, a escribir en cada área todo lo que hacía. Y después de que se construyó ese mapa de procesos, empezamos, digamos, a darle duro a ese proceso. ¿Qué es darle duro a ese proceso? Es decir, uy, esta tarea, por ejemplo, nosotros identificamos que había una tarea dentro de la empresa en la parte operativa, que había un proceso que se llamaba radicación de procesos. Ah, no, Lucy, ¿qué es radicación de procesos? No, radicación de procesos es recibir los procesos, todos los procesos de mis clientes, y después configurarlos en una plataforma para empezar ahí sí a trabajarlos. Ah, no, Lucy, ¿tú cuánto te demoras en eso? No, yo me puedo demorar 2 semanas. 2 semanas haciendo informes, ¿cómo así? ¿Cada cuánto los haces? ¿No? Cada cuánto haces esas asignaciones? Y tú vas contando, ustedes van contando esos tiempos, y resulta que la sumatoria de todos esos tiempos en actividades que no generan ningún ingreso a la empresa son procesos, o hacen parte del proceso, que sí o sí se tienen que digitalizar. No se trata, digitalizar no es encontrar o transformar digitalmente, no es encontrar herramientas de tecnología para digitalizar mis documentos. Transformación digital es hacer un diagnóstico, mirar cuáles son los procesos dentro de la empresa que crean valor y cuáles son los que no crean valor, y separar los que no crean valor para empezar a mirar la estrategia de digitalización. Obviamente con el objetivo de crear una mejor experiencia para el cliente. No sé si yo a veces de pronto me voy lejos, y sería muy bueno que si hay preguntas o dudas, pues las vayamos resolviendo. No por ahora, profe. Listo. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Disculpen, yo tenía la manito levantada. Yo quería Sí. hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto es importante, por ejemplo, cuando uno tiene un emprendimiento o pues a la escala que sea, hasta qué punto podría ser clave capacitar al equipo de trabajo en habilidades blandas? O eso tal vez no sería muy buena estrategia. Yo te puedo decir que hacerlo suma. El tema es
saber si el equipo de tu trabajo es el equipo de... Ahí tienes que tomar decisiones importantes y dolorosas incluso. O sea, dentro de la transformación de la empresa, hubo personas que venían trabajando hace 15 años en la empresa. Y como no lograron adaptarse, también no hay un duelo en el proceso, sino hay un duelo en el vínculo, porque se rompe. Entonces, de alguna manera, tú tienes que revisar si dentro de tu equipo están las habilidades de base, de alguna manera, para poder empezar a hacer un proceso de esos. Y los que ves que realmente no se pueden adaptar, pues eso hace parte de la dificultad del proceso de transformación digital. Si ustedes ven en el video que yo les acabo de mostrar, la oruga cuando está ahí adentro no la está pasando bien. Para nada, se está diluyendo. La oruga se come su propio cuerpo para transformarse, destruye lo que era, crea un caos ahí interno, pero la gente no lo ve y no todo el mundo está preparado para ese caos y no todo el mundo debe estar preparado para ese caos. Eso es una elección, ¿no? Si tú lideras y si la empresa y si el emprendimiento es tuyo, sí es importante que desde la entrada de la creación del equipo sepas que con esas personas vas de alguna manera tener ese sentido de innovación, ese sentido de propósito al cambio, ese sentido de resiliencia, ese sentido de adaptación, porque si no, en el camino se te va a hacer costoso y va a ser muy difícil cambiarle a la persona una mentalidad que ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Eso no es fácil para nadie. Entonces, no solamente se rompen digamos, los procesos internos de la empresa, sino también está el riesgo de romper esos vínculos que yo he trabajado, no sé, en la empresa donde estábamos y que la transformamos. Habían, lo que les digo, había personas 10 años, 15 años, y que cuando se fueron crearon un ambiente de duelo dentro de la empresa, de incertidumbre, de no saber qué hacer, ¿sí? Listo. Ahora, ¿cómo voy a atraer una persona que entienda esto que está haciendo esta otra persona? Entonces, ese reto creo que es el más importante. ¿No? Gracias. No, no te preocupes. Ya aquí, digamos que yo tengo herramientas que ustedes, estas herramientas son herramientas muy fáciles de entender. El Canva simplemente es una matriz que le permite ver el modelo de negocio desde una perspectiva amplia en diferentes áreas. El mapa empático es para hacer estudios, digamos, como lo dice, de ser empático con el cliente, entendiendo sus valores, sus necesidades, su respuesta frente a esas necesidades, sus alegrías. Hay un mapa muy bonito para eso, para entender muy bien el cliente. Otra práctica muy buena para diseñar esa propuesta de valor es hacer el benchmarking, que básicamente es ir a la competencia y mirar y revisar cuáles son las buenas prácticas y cuáles son las malas prácticas que está teniendo para rehacerlas, para reinventarlas, jamás para copiarlas. Creo que es muy triste y de pronto de falta de ideas, ver que mi competencia está haciendo esto, entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo. No, que sea un punto de partida para que mi propuesta de valor sea un poco más robusta, ¿no? Y después, digamos, está el roadmap, que es básicamente el roadmap es el ejercicio clave de la transformación digital, que es levantar los procesos de la empresa. Usted que está, incluso desde la persona incluso de la vigilancia, el aseo, todo lo que pasa en la empresa. ¿Usted qué hace? ¿A qué hora lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿En qué momento lo hace? ¿Con quién lo hace? Y todo eso documentado. Para después sentarse con el equipo de nuevo y decir, hey, qué puede generar valor y qué no puede generar valor.
esto no genera valor, entonces empieza, o sea, que la solución no la de uno como líder de la transformación. Digamos que sería muy, no sé, soberbio pensar que uno tiene más o menos todo mapeado y que sabe exactamente sin contar con la opinión. Trabajo en equipo es clave acá, ¿no? Poder debatir entre todos qué sí, qué no, crear un presupuesto. Todo esto necesita un presupuesto. Antes de empezarme a hacer mapas, a hacer estrategias de benchmarking, antes de hacer el Canvas, es cuál es la situación financiera de la empresa real, con qué presupuestos cuento, cuánto me va a costar. ¿Tengo la plata para eso? No la tengo, entonces ¿cómo la voy a conseguir? Y si yo me quedo solamente pensando en cómo yo lo voy a solucionar sin contar con las otras personas, pues va a ser mucho más costoso, va a ser muchísimo más demorado, la gente se va a resistir mucho más porque no está siendo parte de, ¿no? Entonces, digamos que para el diseño de la propuesta de valor es muy importante ser consciente que hoy es importante crear o, digamos, hay otros que sí vienen con ganas de crear. En el mapa empático determinas las necesidades de tu cliente. En el Canvas determinas las necesidades de tu modelo de negocio. En el benchmarking sabes exactamente lo que está pasando a tu alrededor. Y con el roadmap, finalmente empiezas a encontrar los cuellos de botella que son importantes empezar a digitalizar. Digamos que ya cuando se hace todo ese análisis, se hace el Canvas, se mira el presupuesto, se mira las personas con las que yo voy a contar, se mira de alguna manera el equipo de los ingenieros. No es que yo vaya, no voy a contratar un ingeniero y le voy a decir al ingeniero que haga esto para que me digitalice. Pues lo pueden hacer, pero les va a salir al final costoso. Esto por eso digo que el sentido de propósito es hacer todo bien, hacer todo súper bien, hacer todo realmente entregándolo todo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a elegir un equipo de desarrollo para que me ayude a digitalizar y transformar digitalmente mi empresa, pues es una persona con la que yo voy a convivir un tiempo importante dentro del desarrollo de mi empresa. Entonces no puedo elegir a cualquiera. Yo tengo que hacer una evaluación de proveedores. Oye, este me sirve, este no me sirve, este sí me está dando información. Empezar a crear realmente un equipo también de ingeniería con el que yo pueda empatizar tranquilamente, porque los ingenieros de pronto por su profesión a veces son muy cerrados, son muy incluso, ¿cómo lo digo? Como drásticos a la hora de dar una opinión. No tienen como ese tacto porque asumen o presumen que todos lo debemos saber y resulta que no. Entonces es muy importante que cuando yo vaya a crear el equipo, se haga una evaluación de proveedores con los que yo voy a trabajar, teniendo en cuenta de alguna manera unas características del equipo que sí o sí debe tener para yo poderlas medir en el tiempo, ¿no? Todo empieza como las etapas de la ingeniería, ya cuando se hace todo este diagnóstico de la empresa, empiezan a hacer un make-up, un mock-up. Un mock-up es un prototipo. Un prototipo es cuando yo me siento con los ingenieros y el equipo con el que voy a transformar digitalmente mi empresa y empiezo a maquetar. Oiga, ¿cómo empiezo a dibujar la experiencia? Eso es básicamente enfrentarse al papel en blanco. ¿Cómo empiezo a dibujar? ¿Cómo ese mundo de las ideas empiezo a bajar y aterrizar en un dibujo? ¿Sí? En un dibujo que ya después profesionalizado se llama prototipo o se llama mock-up, se dice en la jerga de la ingeniería, se dice así. Se hace ese prototipo describiendo toda, pero a detalle. Entonces dijimos que en el levantamiento de procesos vamos a romper el proceso de asignación de procesos. Eso quiere decir que cuando yo lo vaya a poner en el prototipo, tiene que ser explícito.
explícito, porque si no es explícito, el ingeniero da por entendido que lo que le entrega, él no se imagina lo que nosotros nos estamos imaginando. Entonces toca en el prototipo escribirle, dibujarle, que todo exactamente como ellos lo necesitan para, digamos, aterrizar y materializar estas primeras fases de la transformación digital. Que es el Product Backlog. En la ingeniería, ¿qué toca tener, digamos, en cuenta? A veces a las personas el proceso de transformación digital se les dificulta porque creen que uno necesita saber de código, o que necesita saber de infraestructura, o que necesita saber de... No, no simplemente, digamos, en cuanto a infraestructura, hoy en día ya no necesitas tener un servidor local como lo tenían muchas organizaciones dentro de su empresa. Ya lo tienes en la nube de los jugadores más importantes en el mercado, donde cumplen todos los protocolos de seguridad de la información, de hackeo, de absolutamente todo, de mantenimiento. Pues los jugadores son Google Cloud, son Amazon Web Service, está también Oracle, ¿no? Estas empresas prestan un servicio de infraestructura en la nube. Yo no tengo que inventar nada, yo no tengo que hacer ninguna infraestructura, yo simplemente tengo que sacar un espacio de los servidores que ellos ya tienen la infraestructura, tienen los protocolos y yo puedo empezar a diseñar y moldear el desarrollo en ese tipo de infraestructuras. Se hace el prototipo, ¿no es cierto? Se elige la infraestructura. ¿Dónde lo voy a alojar? ¿Dónde quiero alojarlo? Quiero en Azure de Microsoft, por ejemplo, que es una buena recomendación si se animan a hacerlo. Listo, ya lo definí. Ahora defino el código. Entonces, como uno no sabe, uno no es ingeniero, entonces uno le dice cuáles son los códigos que mejor desempeño han tenido a lo largo, digamos, de todos estos procesos de diferentes transformaciones digitales. Y es a veces complicado porque todos los días está cambiando, ¿no? Entonces, en mi caso, yo elegí un código que se llama PHP, con una maquetación que tiene otro nombre, que tampoco me quiero ir por allá. En algún momento, si alguien quiere profundizar en esa parte, pues con mucho gusto yo puedo empezar a profundizar esa parte. Después de crear la infraestructura, es importante crear un ambiente de pruebas. En el ambiente de pruebas, en mi empresa, yo lo llamo ambiente alfa y ambiente beta. El ambiente alfa es cuando yo tengo una idea y empiezo a desarrollarla. Tengo una idea, simplemente. Beta es cuando esa idea pasa a un ambiente de las primeras pruebas o de testeos en un cliente o en el mercado. Y ya cuando vimos que se validó, pues ahí sí inmediatamente pasa a un escenario de producción. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, la escalabilidad de Facebook, Facebook no empezó a nivel mundial, o Rappi no empezó a nivel mundial, o Uber, no. Estas empresas empezaron, por ejemplo, Uber empezó con 4 o 5 carros en Nueva York. Ya empezaron a validar y ¡pum! Inmediatamente se pusieron a levantar inversión. Rappi, regalaban donas, creo que en la calle para que la gente descargara las primeras veces la aplicación. Vio que funcionaron, inmediatamente se fueron para producción, para escalarlo. Y así sucesivamente. Es importante tener un ambiente de pruebas antes de lanzarse a contarle algo al mercado. Y este proceso yo pongo acá sin pausa, pero sin prisa. Es un proceso que yo a veces quisiera, o cualquier persona quisiera que fuera mucho más rápido, pero un proceso de transformación, así como pasa en la naturaleza, que no se puede acelerar. Yo no le puedo decir a la oruga que salga más rápido. No, hay un proceso, hay unos tiempos que se tienen que respetar, ¿sí? Así pasa, así como pasa en la naturaleza, o de pronto uno va y pone una semilla debajo de la tierra para sembrar café y yo no puedo ir al siguiente día a ver si la mata ya salió. Evidentemente no ha salido, pero eso no quiere decir que no esté pasando nada. En nuestra empresa, esa parte, esa zona
dura, por decirlo así, lo llamamos zona de ocultamiento. Esa zona de ocultamiento o zona de pruebas es donde pasan muchas cosas, pero que nadie sabe que están pasando y que tienen que pasar en los tiempos correctos. Yo no le puedo decir al ingeniero, lo necesito para mañana, ¿sí? O lo necesito para pasado mañana. Sí, hay cosas que, hay tiempos que sí o sí, dentro del proceso de transformación, es importante planear previamente, como lo dije en el tema del plan estratégico, para ser consciente de los tiempos de la transformación. No sé si hasta ahí, ¿qué pasó acá? John, buenas noches, ¿cómo estás? Daniel Istizábal. Hola, sí, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te quería hacer una pregunta. Bueno, yo entré un poquito tarde, entré como a las 10, pero creo que he alcanzado a escuchar lo suficiente para formularte esa pregunta. Lo que estabas mencionando respecto a todos esos procesos y etapas y de cómo se desarrolla esa propuesta de valor y demás me parece interesantísima y con base en ello quería preguntarte, por ejemplo, en mi caso particular, pues todo ese tema de transformación digital es muy nuevo y ¿qué me pudieras tú sugerir o de pronto a aquellos que estemos interesados en desarrollar ese perfil de desarrolladores digitales, no sé si la palabra existirá, ¿qué nos recomendarías como para darnos a conocer? Porque obviamente una empresa tradicional pues va a ser muy reacia, como lo mencionabas, el obstáculo principal va a ser estamos haciéndolo bien, no hay necesidad de cambio, no hay necesidad de invertir en transformaciones. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, aquellos que de pronto en la actualidad somos NNs para el ecosistema de transformación digital, poder desarrollar esas habilidades y podernos ofrecer nuestros servicios como esas personas útiles para llevar a cabo ese tipo de procesos en diferentes compañías, ya sea tradicionales o esas emergentes? Dale, muchas gracias. Tú lo dices para apoyar la transformación de otras empresas. Cómo puedo comunicar eso? Sí, en parte sí, y también en parte obviamente desde el punto de vista del emprendimiento propio. ¿Sí me explico? Entonces, sería como en ambas aristas. ¿Cómo lo puedes comunicar? Bueno, digamos que ahorita también hay herramientas súper económicas para, no sé, de marketing digital, de posicionamiento web, de redes sociales, que dependen mucho del presupuesto, se adaptan mucho al presupuesto con el que yo cuente, ¿no? Digamos que en el momento de empezar todo esto, digamos que la parte de la comunicación de ese proceso viene posterior. Yo antes de no haberme dado cuenta que las pruebas funcionó muy bien, que en producción y en el mercado funcionó bien, realmente como debe funcionar, ahí sí yo empiezo la comunicación, no antes, ¿no? Y esa comunicación también debe tener una planeación estratégica, en qué tono, a quién va a ir dirigido, cuáles son los valores que vamos a transmitir en esa comunicación, cuál va a ser la propuesta, porque yo puedo poner la propuesta de valor y comunicarla a mi manera, pero resulta que hay otras personas que no tienen ni idea de lo que yo dije y toca comunicárselo. Ahí está el mapa empático. Digamos que juega un papel muy importante el mapa empático, porque el mapa empático define, es una matriz que ustedes la buscan en Google, eso no tiene, digamos, ciencia, uno descarga la matriz y llena esa matriz con esas necesidades y ahí uno determina en qué tono, de qué forma y en qué tiempos voy a generar esa comunicación estratégica para mis clientes, ¿no? No sé si de pronto ahí va un poquito enlazado la, la pregunta. Sí, sí, e incluso pues yo te hacía más que todo mención en el respecto a los skills como tal, de pronto para uno desarrollar ese tipo de servicios hay que desarrollar un tipo de perfil como tal que uno pueda pronto promocionarlo a través de esas estrategias de marketing que mencionaste allí. Sí, digamos que eso hace, mira, lo más importante es el presupuesto. Yo con ese presupuesto sé hasta qué punto puedo desarrollar, con ese presupuesto sé hasta qué punto puedo comunicarme. O sea, cuando yo tengo en mis manos la realidad financiera de mi emprendimiento, de mi empresa, de mi firma, y sé sin tapujos cómo es, yo ya puedo tomar de alguna manera decisiones controladas y ya puedo elegir si hago yo mismo la comunicación porque no cuento con los recursos en este momento
O, hombre, tengo unos recursos y estos recursos los puedo utilizar con estas estrategias de marketing digital. Digamos, eso depende también de la industria. No todas las plataformas, no todos los canales son los adecuados. Por eso es muy importante en el Canvas definir muy bien el modelo de negocio. Es muy importante en el mapa empático definir el perfil del cliente. Es muy importante hacer ese trabajo a conciencia. No por simplemente es que esta es una matriz o lo lleno así rápido. No, toca hacerlo realmente. Por eso digo que lo puse de primero, el propósito. Cuando el propósito está dentro, lo haces full, lo haces como tiene que ser, porque si lo haces como tiene que ser, el resultado va a ser el que vas a esperar. Pero si en el momento del análisis interno de la empresa vas a hacer el perfilamiento de tu cliente o vas a hacer el análisis global de tu empresa con el Canvas, o vas a hacer un roadmap o el mapa de procesos y unos por aquí, otros por allá, unos hablando por aquí, y no hay un compromiso, no hay un propósito real, es muy difícil que la transformación digital surja. Entonces, ahí las finanzas juegan un papel fundamental y obviamente el propósito y compromiso de las personas que se vayan a hacer cargo, porque ahí también se define cuáles van a ser posteriormente las estrategias de comunicación. Eso, si tú necesitas de alguna manera profundizarlo, yo no tendría pues problema en echarte una mano de cómo poder hacerlo y profundizamos en esa parte, ¿no? Vale, muchísimas gracias. No, para nada. Esto, ya cuando ustedes tienen el prototipo, mejor dicho, apenas, ya cuando se acaba el prototipo, tienen la ingeniería, validarlo. Y les voy a decir algo muy bonito que se lo aprendí a un empresario muy chévere. Me dice, John, tú tienes dos estrategias empresarialmente. Tienes la estrategia del pionero o tienes la estrategia del colonizador. ¿Cuál es la estrategia del pionero? El pionero se cree muchas veces que el pionero, el que pega primero, pega dos veces. Es cierto, pero es muy costoso ese proceso. Se tiene que enfrentar a mucha resistencia y esa resistencia es plata al final, es tiempo. Entonces, ser pionero, tú vas a elegir, quiero ser el primero en hacer esto, o elijo un proceso o una empresa que ya lo viene haciendo, empiezo a hacer un análisis legal de la estrategia legal de esa empresa, de la estrategia financiera, comercial, tecnológica, y después con base en esa información decido cómo meterme. Antes de Spotify, antes de Facebook, estaba como de MySpace. O sea, no es que Facebook haya sido el primer, digamos, plataforma que ofrecía estos servicios. No es Spotify, antes era, yo no me acuerdo cuál era, pero era otro. ¿Y qué pasó? Que se quebraron esas empresas porque tuvieron mucha resistencia en el ámbito legal, en el ámbito financiero, en el ámbito tecnológico. Por ejemplo, la plataforma que era antes de Spotify la inundaron en demandas porque no tuvo en cuenta temas de derechos de autor con las personas que iban a subir su música en su plataforma. Entonces se quebraron. Llegó a Spotify y empezó a mirar qué hicieron mal y qué hicieron bien. Y con base en esa información desarrollaron su propia estrategia. Entonces, en la validación, tú puedes, eso sí ya es de acuerdo a cómo tú lo elijas, ¿no? Si tú te vas de pionero, sabes que puedes ser el primero, pero que eso te va a generar un poquito más de resistencia, para eso vas a necesitar un poquito más de presupuesto, ¿no? Y pues digamos que la estrategia se va a desarrollar en un tiempo un poco más largo. Mientras que si eres colonizador hoy, esto lo están haciendo muy chévere, ¿no? No es hacer y clonar lo mismo, porque pues eso sí no tiene sentido, me parece, sino es, hey, estas personas están haciendo esto, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Entonces, definir muy bien la estrategia para validar la propuesta de valor es importantísimo, teniendo, digamos, la validación en cuanto a la estrategia legal, en cuanto a la parte financiera, comercial y tecnológica. Y lo que, miren, esto yo creo que esta
parte es vital. Si ustedes tienen un superproducto, le pegaron a la necesidad del cliente, vieron realmente que lo necesita, la ingeniería tiene una super experiencia de usuario, es súper rápida, todo, o sea, la tienen todo, hicieron todo el análisis realmente y todo el desarrollo de este ejercicio a conciencia, pero no lo miden, les puedo asegurar que la empresa, si no miden los KPIs más importantes dentro de la empresa y empiezan a mirar la evolución, la curva de aprendizaje de esta nueva implementación, se pierden. Toda la persona, porque es para cuidar el presupuesto, para cuidar realmente la ruta de trabajo. Yo tengo que medir todo el tiempo mi presupuesto y medir los indicadores en cada una de las áreas para saber si no solamente le estamos creando valor al usuario final, sino también le estamos creando valor internamente a la empresa. Y si yo no mido eso, pues al final yo estoy haciéndome como ideas erróneas porque no tengo datos válidos para poder saber si realmente lo que estoy haciendo está creando o no creando valor. ¿No? No sé si, bueno, yo creo que, no sé si hasta ahí ya son las 7. No sé si hay preguntitas, resolvemos todas las dudas que tengan. Yo tenía una sobre la infraestructura, porque usted dijo, podemos montarla sobre, y me quedé con el ¿sobre qué era? Entonces hay diferentes, la infraestructura, mire, ¿quién les sugiero? Les sugiero Google Cloud, les sugiero Amazon Web Service, les sugiero Azure de Microsoft, que son plataformas, hagan de cuenta que es un servidor local que ven a veces no sé, en los bancos de antes, por decirlo así, que tienen su propio servidor y lo tienen encerrado con vidrios que nadie puede entrar. Es esa misma infraestructura, pero muchísimo más poderosa en la nube y controlada por los ingenieros y por los desarrolladores. Ellos cumplen con todos los protocolos de seguridad y está alojado todas estas plataformas que yo les he venido comentando, ¿no? Plataformas como Uber, plataformas como Rappi, bueno, todas estas Netflix, todas estas plataformas están alojadas en esas infraestructuras. Uno no tiene que ponerse a crear lo que ya está hecho. No tiene que ser práctico, decir, bueno, acá ya, o me pongo a comprar un servidor, me pongo a contratar un ingeniero que me vaya a adecuar el servidor y que cada 8 días me saque plata para hacerle mantenimiento y se ambiente cada 8 días mantenimiento. Y yo, como no tengo ni idea de eso, entonces, digamos que por temas de seguridad de la información, por temas de pronto sí, de hackeo y de toda esta parte, yo lo que sugiero es no irse a una plataforma. Hay plataformas que son gratis en la nube, que se llama Linux. Si ustedes dicen, no, es que estas plataformas cobran mensualmente de acuerdo a la usabilidad que se les da. Y si hay mucho uso de lo que ustedes van creando, pues eso va costando. Pero hay plataformas que son gratuitas, que es como Linux, que es la misma infraestructura, pero gratis y de código abierto. Entonces, si tú tienes también de pronto necesidad de profundizar esta parte, yo sin ningún problema te lo puedo compartir, ¿no? No sé si hay alguien más que tenga más preguntas. Tú nos hablaste de los KPIs. Yo sé que ya lo he estudiado alguna vez, pero no lo recuerdo en este momento. ¿Nos podrías como profundizar un poquito más del tema? Mira, los KPIs son indicadores, ¿no? Indicadores financieros, por ejemplo, en temas de rentabilidad, tener los balances. Los balances, hay para diferentes ratios de acuerdo al modelo de negocio que uno debe tener. En la parte comercial, un indicador puede ser de tantos prospectos a los que yo llego, cuántos están interesados. De esos que están interesados,
cuántos les mandé mi portafolio. De esos que les mandé el portafolio, cuántos implementaron la plataforma. Eso, por ejemplo, en la parte comercial es importante medirla. En tecnología, los indicadores de usabilidad, en qué horarios se usa más la plataforma. Otro indicativo en tecnología es, en la usabilidad, es mirar las zonas calientes de la plataforma, donde las personas dan mayor uso, donde dan mayor clic, porque cuando yo empiezo a mirar, por ejemplo, con los ingenieros, empezamos a mirar donde los usuarios empiezan a dar mayor clic en usabilidad, ahí es una zona roja de usabilidad, de mucho uso. Ahí es donde yo detecto las oportunidades de cambiar la experiencia y mejorarla. Uy, le voy a cambiar los colores, le voy a cambiar la tipografía, voy a hacer el proceso más simple, porque me estoy dando cuenta que mis clientes están usando eh, esa parte de la plataforma, ¿no? Entonces, eso en la parte legal. ¿Cuáles pueden ser los indicadores, digamos, en términos de la parte legal? Yo creo que, digamos, cuáles son las áreas del mercado o cuáles son las reglas del mercado que me debo tener yo en cuenta para poder, digamos, medir desde la legalidad lo que estoy haciendo. La parte financiera, bueno, como les expliqué, ahí el ROI, el RAM, el EBITA es otro indicador importante dentro de la gestión financiera. Yo teniendo ya un mapa de todos esos indicadores, yo ya puedo ser mucho más acertado a la hora de tomar decisiones. Si yo no te cuento con esta información, si yo no mido esto, puedo, digamos, correr el riesgo de perder de alguna manera todo el buen trabajo, el trabajo juicioso que he venido haciendo en este proceso de transformación digital. O sea, transformación digital no implica tener una tecnología, creo que, o hacer una tecnología o contratar una tecnología. Creo que eso hace parte pero detrás de todo eso, muy en líneas generales, les estoy mostrando todo lo que de pronto implica un verdadero proceso de transformación digital. Es un tema social, cultural, financiero, tecnológico. O sea, hay muchos ingredientes dentro del cóctel que yo tengo que saber medir para que el cóctel no se me vaya a pasar de feo, pasar de... Sí, no, tengo que hacerlo muy bien. Por eso también dije sin pausa, pero sin prisa. Hacerlo concienzudamente, bajo un propósito que es generar una nueva experiencia de cliente para el mercado. No sé si hay más preguntas. No se puede saber todo, ¿verdad? Perdón. Perdón. No sé si hay más preguntas hasta acá. Yo creo que sí deben haber más, o sea, tranquilos, yo les cuento de pronto mi experiencia y estoy muy abierto pues para decirles lo que necesiten saber. No sé si hay de pronto más preguntas. Yo tengo como otra inquietud. Ahora pues está avanzando muchísimo el derecho, bueno, y toda esta transformación digital en la rama judicial y bueno, todo lo que está pasando con la tecnología. Pues, ¿qué tan conveniente es como transformarnos los abogados, hacer como a prestar nuestro servicio de manera virtual? ¿Qué tan conveniente es? Sí, perdón. Digamos, digamos implementar, no sé, se me ocurre en este momento una plataforma o una página web donde nuestros clientes puedan interactuar con nosotros o con otros abogados, puedan hacer las consultas. Pues yo sé que hay bastante de esto, ¿no? Pero como meternos más a fondo en el tema. Pero, o sea, es que te sonó entrecortado
la pregunta, pues discúlpame. Eso no Es como, entiendo. ¿qué tan pertinente es? Yo soy abogada tradicional. Sí, ¿Qué tan pertinente es que un abogado tradicional como yo, y vivo en una ciudad muy tradicional, ¿no? Empiece como a transformarse y digamos, crear una plataforma para que los usuarios o mis clientes empiecen a, pues, a revisar sus procesos en mi plataforma? O sea, es conveniente empezar a hacerlo desde ya, así no tenga, digamos, los mejores resultados, no visiten mi página o cuál sería la estrategia para irme como para irme saliendo de esta zona de confort y adaptándome más a la tecnología. pues mira, yo creo que básicamente es una de las mejores iniciativas que puedes tener para hacer tu trabajo más eficiente, ¿no es cierto? Y para hacérselo mucho más eficiente también a tus clientes. Eh, yo te sugiero que el proceso de transformación digital lo hagas, digamos, con una persona que te acompañe, ¿sí? Realmente y te muestre el escenario al que te vas a enfrentar, para que de pronto en el camino no te vayas a frustrar con algunas cosas que no van a suceder inmediatamente, sino que, vuelvo les digo, yo en esto llevo 7 años y duramos 4 años en ingeniería y en pruebas. Recién hace un par de años y con lo de la pandemia se impulsó un poquito lo que veníamos trabajando, pero es bueno contar con buenos asesores. Ya cuando de pronto no quiero hacer el proceso de transformación digital per se yo mismo, ¿sí? Inmediatamente, hay herramientas, digamos que LegalPay finalmente es una plataforma que le permite a los abogados eh, trabajar, administrar, gestionar sus procesos de forma eficiente en la nube, de forma segura y eficiente, rápida. Tú lo puedes hacer, vuelvo y te digo, ahí está la estrategia de pionero o de colonizador. Tú puedes crear y empezar de cero, o también es muy válido contar con herramientas que ya previamente han sido validadas y puedes implementarlas dentro de tu empresa para de alguna manera no tener todo ese desgaste, pero sí saber cómo se hizo, ¿no? Por lo menos ser consciente de eso. Hay herramientas. LegalPay le permite a todos los abogados, a todas las firmas, subir sus procesos, los que necesiten trabajar, y poderlos gestionar desde su celular o desde cualquier persona, desde cualquier parte pues, donde se encuentre. Entonces, si te conviene hacer un cambio, sí, sí te conviene. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo puedes elegir. Entonces, para elegirlo y para ser responsable, tú haces un presupuesto y sabes si cuentas con los recursos para hacer tú misma ese proceso de transformación. Si es que de pronto no cuentas con ese presupuesto, hay herramientas, como te digo, como la de nosotros, que pueden colaborar con esa migración de esos procesos análogos, migrarlos a unos procesos digitales. Ay, muchísimas gracias. No, no Me te animo. preocupes. Bueno, no, y yo les dejo acá mis, mis datos, mi correo, mi celular, pues la oficina. Si ustedes necesitan, quieren venir acá, también son bienvenidos. Yo les puedo mostrar de pronto lo que venimos trabajando para todos las firmas de abogados, que creo que puede funcionar bastante bien. No sé si hay más preguntas o, a ver, aquí, chat. Queridos estudiantes, si tienen dudas, inquietudes, falta alguien por exponerle quizás algo al docente, este es el momento oportuno. Gracias. Bueno, si no, pues yo tengo solo agradecimientos. Si ustedes necesitan algo de mi parte
esta es mi información de contacto, como les digo, este es mi celular, mi correo, la oficina, estas son las páginas de pronto para que las revisen, las chequeen y si ven que yo les puedo colaborar en todo este proceso de transformación digital, conmigo pueden contar sin ningún problema. ¿Listo? Ay, muchísimas gracias, súper interesante. Muchas Doctor, una pregunta. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Esta CollectPay es una pasarela de pagos? No, CollectPay es una fintech que permite, yo para definirlo y no hacerlo tan técnico, somos corredores también de cartera. Conectamos el público empresarial que necesita liquidez y necesita recaudar su cartera. Ellos suben sus facturas que necesitan recaudar y yo tengo en el país personas que gestionan, recaudan esa cartera en la plataforma de nosotros y todo lo que va viendo, todo lo que se va gestionando, todo lo que se va trazando, el cliente lo va viendo en tiempo real. Entonces ya, digamos, los clientes no tienen que pedirnos informes, sino van viendo absolutamente todo. Ahí les estaba diciendo que a ellos, por ejemplo, ya no es que ellos nos manden a nosotros los procesos o nos manden la cartera, sino ellos mismos entran su usuario, suben la cartera que tengan o suben los procesos que necesitan que nosotros les gestionemos. Nosotros contamos con unos proveedores previamente seleccionados y todo lo que se va gestionando, toda la trazabilidad de esa gestión la va viendo nuestros clientes en tiempo real. Eso es Muchas gracias. creo que acá otro. No, pues nada, entonces muchísimas gracias a todos. Muy chévere compartir con todos ustedes por las preguntas, por las dudas. Y pues nada, cualquier cosa, ya tienen mis datos para cualquier cosa que necesiten o para apoyarlos en todos estos procesos. ¿Listo? Muchísimas gracias, John, muy amable. Todo muy interesante. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Todo de verdad que Excelente. muy interesante todo y cada uno de los temas que nos Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Asimismo, queridos estudiantes, gracias a todos por conectarse y ser tan participativos en la clase, en la masterclass, perdón, con el doctor John, la cual fue de mucho interés y todos los temas expuestos realmente que van a ayudar a que este transitar académico en la maestría sea provechoso y benéfico para todos y cada uno de ustedes. Gracias, doctor John, una vez más. Esperamos contar con su participación en futuros encuentros virtuales y presenciales también. Súper, claro que sí. Cuenten conmigo. Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse, su disposición y puntualidad. Muchísimos éxitos y hasta una próxima oportunidad en una masterclass. Que tengan bonita noche. Igual, que estén muy bien. Hasta luego. ¿Listo?